Vámonos a Mateo capítulo 10, en el versículo 1, vamos a ver del 1 al 4. ¿Ok? Y cito: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo el hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vamos a orar. Señor, hacemos una pausa en este momento para pedirte, Padre, que tú bendigas esta palabra. Te pedimos, Señor, con mucha humildad, que tengas misericordia de nosotros, para que de esta manera, Señor, nosotros, a través de tu Espíritu Santo, podamos entender, retener, procesar y practicar esta palabra, Señor. 4 aspectos fundamentales por los cuales nosotros, Señor, somos tus hijos y venimos al culto y estudiamos tu palabra para que de esa manera, Señor, caiga en tierra fértil. Tú una vez, mi Dios, dijiste que un sembrador salió a sembrar, pero la semilla no cayó en tierra fértil y se perdió. Es por eso que es necesario, Padre, de tu misericordia, para que la palabra que yo escuche el día de hoy, incluyéndome a mí, caiga en tierra fértil, sea fructífera en mi vida, Señor, porque tus palabras son de vida eterna. Muchas gracias, Padre, y que al salir de aquí, una vez que todo ha sido dicho y hecho, yo salga diferente a como entré. Un escalón más, Padre mío, en esa santidad progresiva que tú me has dado la oportunidad de practicar. Muchas gracias, Señor. Te ruego que tengas misericordia, Padre, también del que escucha, como del que predica. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, ahora sí, vamos a la última parte, porque nosotros en los tres cultos anteriores vimos acerca de los 8 primeros, como Jesús les llama aquí en estos versículos, primero les llama discípulos y después los presenta como apóstoles. ¿Sí, hermanos? Y vimos la primera parte, vimos a Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. Estos 4 apóstoles, hermano, son los que encabezan la lista. Son los que tienen más relevancia y de los que más se habló en la Biblia. En ese sentido, en ese contexto. Ya que Pedro era prácticamente el líder de los 12. Y Andrés era su hermano. Ambos eran pescadores. Y después vienen los famosos Boanerges, los que Jesús les llamó los hijos del trueno, que era Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. A ellos les llamó los hijos del trueno porque eran gente muy inestable, muy explosiva, muy neurótica, ¿sí? Y entonces Jesús así les puso como un sobrenombre. Y posteriormente, hermanos, vimos a Felipe y a Bartolomé, y posteriormente estaba Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Hoy cerramos con Jacobo, el hijo de Alfeo, que también se le nombra Santiago en otras Biblias, para que ustedes no se vayan a confundir. El 2 es el Lebeo, conocido como Alfeo, que es el famoso Judas Tadeo, ¿sí? Que ahora una religión falsa
lo enaltece y hace un día y hacen figuras de yeso. Es ese, el apóstol Judas Tadeo. Y el tercero es Simón el cananita. Él era zelota. ¿Qué es un zelota? ¿Qué era un cananita? Un guerrillero. Él pertenecía a la clase de los celotas, eran los revolucionarios en el tiempo de Jesús. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Y por último, Judas Iscariote, el que le entregó. ¿Ok? Las características de los 8 hombres ordinarios anteriores, su llamado y su dolor del crecimiento, su gran responsabilidad de ser portadores y emisarios de la palabra de Dios y un trabajo especial con características, hermanos, un tanto cuanto diferentes al resto de sus siervos de las generaciones futuras. Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan de los apóstoles. Ellos tuvieron un trabajo muy especial. A ellos se les dio un poder apostólico que ya no hay. Es más, ya no hay apóstoles, ¿sí? Se los voy a volver a repetir. Las características de estos hombres ordinarios, su llamado y su dolor de crecimiento, su gran responsabilidad de ser portadores y emisarios de la palabra de Dios, era un trabajo especial, con características un tanto cuanto diferentes a las que hoy tenemos tú y yo. Porque nosotros también, al ser hijos de Dios, somos siervos de Dios, somos discípulos, pero ya no somos apóstoles. El apostolado terminó. ¿Sí? Entonces, de esa manera, mis hermanos, dice que, pero al fin y al cabo, hombres ordinarios, no tenían nada de especial en el mundo, sino eran hombres ordinarios como tú y como yo, pero con un propósito, glorificar a Dios. ¿Sí se entiende, mis hermanos? Ellos tenían ese propósito y ese propósito tienes tú. Darle la gloria y la honra a Dios. Dice su palabra, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Nosotros debemos de quitarnos el hecho de creernos ser importantes, especiales. ¿Por qué, hermano? Porque eso era lo que éramos antes en el mundo, con un gran egocentrismo, con una gran egolatría, con una opinión exagerada de nosotros mismos, y eso nos llevó a vivir en un mundo de egoísmos. Hoy llega el Señor Jesucristo y su palabra, decía Pepe, ahorita me llamaba la atención que decía Pepe, nos va a ofender, nos va a lastimar su palabra. Y es verdad. Porque verdaderamente cuando alguien llega al evangelio, esa reacción tiene que tener a nosotros. Porque si tú llegas a un evangelio en donde te dulcifican el oído, su misma palabra dice, cuidado con aquellos que te van a endulzar el oído, no te van a llevar a la verdad. La palabra de Dios ofende, pero también restaura, también edifica. Es necesario, hermano, que nosotros entendamos quiénes somos, cómo llegamos a este mundo y por qué necesitamos un Salvador. Vamos a ver primero a Jacobo, el hijo de Alfeo. Es nombrado el menor en Marcos 15:40. Vámonos a Marcos 15:40. Vámonos al Evangelio, hermanos, de Marcos, en el capítulo 15, en el versículo 40. Y aquí hay algo muy precioso, que yo quiero que tú observes. Si ya estás ahí, voy a citarlo. Dice, algunas mujeres miraban de lejos y entre ellas estaba María la Magdala, ¿te acuerdas? La que le llamaran María Magdalena. Estaba María, la madre de Santiago el menor y de José. Este es el Santiago al que se refiere Jacobo. Este es el apóstol de los últimos 4 que se mencionan en la lista de Mateo 10 del 1 al 4. Es Jacobo, hijo de Alfeo. Es nombrado el menor ahí, ¿sí? Y de José. Y también estaba otra mujer que se llamaba Salomé. Estas 3 mujeres que se mencionan en Marcos capítulo 15, versículo del 40
en el versículo 40, dice que eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con él de Jerusalén. Marcos registra aquí 3 y las menciona, pero había más. Y dentro de estas mujeres también estaba María, la madre de Jesús. ¿Sí? Pero aquí Marcos menciona nada más a María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor. Esta María, la madre de Santiago, de este Jacobo, hijo de Alfeo, era hermana de María, su mamá de Jesús. Regístralo, hermano, para que tú vayas conociendo la historia que te interesa conocer. Esta María, la madre de Santiago el menor y de José, era hermana de María, la madre de Jesús. Entonces quiere decir que este hombre, este apóstol, era su primo hermano, para que tú lo vayas registrando. María era la esposa de Cleofas, así le mencionan en otro evangelio, y Alfeo, y hermana de María, la madre de Jesús. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a ver también que él no tuvo ninguna distinción, ni se menciona como un apóstol que se distinguió por algo. Como Pedro, ¿recuerdas? Pedro en la Biblia lo refiere mucho el Señor, pero este no. Este hombre, este Jacobo o Santiago, como tú le quieras llamar, dice que no se distinguió por algo especial, pero cumplió con su llamado, hermano. Él cumplió con su llamado y un día estará con Jesús en un trono y juzgará a las 12 tribus de Israel. Este hombre que pasó desapercibido en el anonimato y que fue apóstol, un día estará en los tronos que dice Jesús. ¿Sabes dónde está esto? En Mateo 19. Vámonos a Mateo 19, para que tú veas quiénes van a estar ahí en ese juicio. Mateo capítulo 19, en el versículo 27. Mateo 19, 27. Y cito. Ah, caray, me pasé. ¿Ya estás ahí? Ok, dice, entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve, el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ya se dieron cuenta la relevancia y lo especial que tienen estos servidores? Ellos se van a sentar en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, yo quiero que tú veas algo muy peculiar aquí. Fíjate bien, porque la palabra de Dios es muy reveladora y nos trae aplicaciones para hoy en día. Si tú alcanzaste a comprender qué fue lo que dijo Pedro en el versículo 27, le dice, Pedro le dijo, nosotros, imagínatelo, ¿no? Están ahí sentados, así como esta imagen, imagínate la escena, están sentados ahí. Y le dice Pedro, nosotros hemos dejado todo para seguirte, como en un tono así como de, pues, ¿qué vamos a recibir? Hermano, tú te das cuenta que el todo de lo que dice Pedro no es nada, que todo lo que estábamos satisfechos antes, familia, trabajo, posición, títulos, o sea, es lo que está diciendo Pedro. Hemos abandonado todo. Jesús es muy, muy tierno, ¿no? Para no contestarle, mira, más adelante va a venir un apóstol que yo voy a levantar, que se va a llamar Pablo, y que él va a decir, todo de lo que antes estaba yo satisfecho, hoy lo tengo por basura. Por basura. El tipazo que tú te creías, la gran señora que tú te creías, el ser humano tan especial que tú te creías, no es nada. Seguir a Jesús, hermano, y dejar todo lo de antes,
Yo les he dicho, no nos confundamos. Hay que agradecer todo lo que Dios nos da en esta vida y hay que cuidarlo porque Él también lo manda. Trabajo, familia, mi mamá, mi papá, mi abuelita, o sea, todo lo que, mi perrito, mi casa, todo hay que cuidarlo, pero no debe de estar por encima de Jesús, porque Pedro le dijo, hemos dejado todo, ¿qué recibiremos a cambio? Como si todo lo que se fuera a dejar, ¿sí? O sea, realmente valiera lo que nos da Jesús a cambio. ¿Qué nos da Jesús a cambio? A estos los va a sentar en unos tronos, pero nosotros, ¿qué recibimos a cambio, hermano? En primer lugar, ser hijos de Dios, coherederos en Cristo, nuevas criaturas. ¿Qué más? Acuérdense del discipulado. ¿Qué más? Vida eterna, cuerpo glorificado, que ya no enferma, que ya no muere, y sobre todo estar en la presencia de Dios eternamente. Por eso nosotros, hermano, nunca debemos ir hacia Jesús y decirle, mira, Padre, te estoy sirviendo y ¿cómo me pagas? Todo lo dejé. Dejé hasta ese trabajo que tanto me gustaba, donde recibía buenas prestaciones y donde estaba bien. Y ahora mira cómo estoy. Me andan persiguiendo, nadie me estima, todos me dicen fanático. Porque esto es lo que le está diciendo Pedro. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús tiernamente le dice, les aseguro que cuando el mundo se renueve, y no le está diciendo en este momento, sino cuando el mundo se renueve, cuando Él regrese ahora como león, ¿sí? Ya no como cordero, y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. No sé si en ese momento lo procesaron todos. ¿Ustedes qué creen? Por lo que dice la Biblia, no lo entendieron. No entendieron la importancia y la relevancia de su servicio. Mas, sin embargo, Jesús era paciente con ellos porque estaban creciendo. Y les iba a doler, porque todos terminaron muertos como mártires, excepto Juan. Todos murieron a espada, les cortaron su cabecita, los crucificaron de cabeza y ya fueron a ese sufrimiento con convicción y contentos por sufrir por su Señor. Entonces, hermano, nosotros dice, esto es cuando el mundo se renueve, pero ¿qué aplicación nos deja a nosotros? Hoy, a ti, si vas a seguir a Cristo, ¿sí? Dice que cuando el mundo se renueve ya vimos todo lo que nos va a dar, ¿sí? De hecho, ya no lo dio y nos cuida hasta que lo vamos a obtener. Pero aquí, ¿qué vamos a obtener? Aquí, ¿cuál va a ser nuestra ganancia? Dice la palabra, vivir es Cristo, ¿sí se entiende? Y morir es ganancia. Si yo estoy aquí ahora, hermano, tú que también estás en casita, si yo estoy aquí ahora, yo vivo para Cristo. Mi vida es en Cristo. Y la vida en Cristo no es fácil, hermano. La vida en Cristo dice que es persecución. Vámonos rápidamente ahí a Mateo de nuevo, pero ahora vamos a regresar unos cuantos capítulos para atrás, para que veas en Mateo 5. Mateo 5. Donde están las famosas bienaventuranzas, ¿recuerdas? Y bienaventurado quiere decir dichoso, gozoso y feliz. O sea, un estado del espíritu en donde hay alegría, donde hay gozo, donde no hay frustración, donde no hay dolor. O sea, es algo gozoso. Mas sin embargo, Jesús dice en el versículo 11, dice, fíjate cómo dice, regocijaos. O sea, el regocijo, ¿cómo es? Con un rostro sonriente, ¿no? No que te digan, hermana Carmelita, le aumentamos el sueldo. Así, mira, ¿no? Hermano Toño, lo subimos de puesto. ¿Cuán? Así, mira, regocijado, ¿no? Ay, ayer que me trajeron un cachito de pastel, hermano, estaba yo regocijado con ese pedazo de pastel. Que no me lo comía a gusto, porque ya saben que me regañan por ahí, pero pero ese es el regocijo. Y fíjate lo que dice, regocijaos y alegraos.
porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas, ¿sí? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero ve lo que dice el 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, o sea, dichoso, gozoso, feliz, regocijado, contento, alegre, seréis cuando te insulten. ¿Cómo? Si cuando te insultan te pones de pestañas, quieres revancha, quieres venganza, no te dejas, te resientes, te pones de mal humor. Y ahí dice, cuando te insulten, regocíjate y persigan. Esto que está sucediendo ahora es una especie de persecución para la iglesia. De verdad, hermano. Y probablemente se venga peor. Y debemos de estar conscientes y debemos de estar contentos. ¿Sí? Persecución, dice, te persigan y digan todo género de mal contra vosotros. Pero ¿sabes qué? La palabra clave es falsamente. Y además dice, por causa de Cristo. Les dice el Señor, por causa de mí. Por causa de mí. Entonces, mi hermano, se dan cuenta que lo que dijo Pedro, en ese sentido, ¿qué recibiremos, Señor? ¿Qué nos vas a dar por haber dejado todo? ¿No? Eso de verdad, hermano, sentémonos un día a pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, si alguna vez yo he considerado que por seguirte, por seguir tu causa, porque me has salvado, porque me has sacado literalmente del infierno, yo alguna vez he vociferado que no ha sido suficiente lo que me has dado, perdóname. ¿A qué voy a? Ay, no, ahora soy cristiano, ahora ya no fumo, ahora ya no tomo, ahora ya no bailo, ahora, o sea, ay, todo eso lo he dejado. Que alguna vez hayas dicho eso, o sea, no has comprendido, hermano, verdaderamente, o sea, lo que es lo eterno contra lo temporal. Por esa situación, este hombre dice que no era conocido, pero cumplió. La tradición o la historia dice que Jacobo, hijo de Alfeo o de Cleofas, predicó el evangelio en Persia. Eso no lo dice la Biblia, eso lo dice la historia de los libros de historia. Ustedes saben que aparte de la Biblia hay historiadores como Josefo, se llama uno, ¿va? Me parece Josefo. Hay historiadores que sacaron parte de la vida de ellos, investigaron y lo metieron como historia, no es revelación de Dios. Y uno de ellos dice que él predicó, se fue a predicar el evangelio a Persia, lo que hoy es la nación de Irán, ¿sí? Donde ahí murió crucificado. ¿Y ustedes saben lo que es la nación de Irán ahorita? Es una tierra musulmana. O sea, ellos fueron a lo más terrible. Este es el occidente. ¿Estamos de acuerdo? Aquel es el oriente. Los misioneros, todos le piden al Padre que prediquen sus misiones acá en occidente, porque acá está tranquilo. Pero ir a China, ir a Irán, ir a donde están los cocolazos, ahorita ¿dónde es? En Persia, donde están la franja de Gaza y todo eso, ¿no? Afganistán, todo eso que ahí es tierra musulmana, donde el cristianismo es perseguido, donde tienen que estar escondidos para poder alabar al Señor, donde no les permiten, donde si los agarran los deportan o los matan. ¿Has pensado en esos hermanos? ¿Has orado por ellos? Porque este hombre fue allá y no es mencionado en la Biblia mucho. Ahora vamos a ver al hebreo conocido como Judas Tadeo. Vámonos a Lucas 6:16. Es el siguiente apóstol. Lucas, vamos al capítulo 6, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 en el versículo 16. 6:16. Judas, hijo de Santiago, ahí está manifestado como Judas, el hijo de Santiago, ¿sí se entiende?
Y luego en Hechos 1:13, te estoy dando estos datos para que tú veas cómo había Judas el Iscariote y Judas el hijo, que es el Tadeo, el famoso Tadeo. Y luego vámonos a Hechos, en el 1:13, Hechos 1:13, y dice ahí: cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Ahí van de nuevo los apóstoles: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé. Bartolomé, ¿cómo se llamaba también? ¿Quién se acuerda? Natanael. Mateo, Santiago, hijo de Alfeo. Ahí estás, Santiago, hijo de Alfeo. Simón el Celote, Judas, hijo de Santiago. Y todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Ok. Tadeo significa, ya ven que tienen significado los nombres. ¿Saben qué significa Tadeo? Niño de pecho. Aquí está el apóstol, aquí está en este apóstol la representatividad de lo que realmente espera y esperará la nación judía. En este apóstol está esta parte. ¿Qué espera la nación judía actualmente? Al Mesías, porque a Jesús lo rechazaron. Entonces, él es el representante aquí en ese momento, ¿sí? Que no creyó en Jesús como el Mesías. Vámonos a Juan 14. Él tuvo ahí una pregunta cuando el Señor estaba hablando algo. Juan 14, en el versículo 21. Vamos a ver del 21 al 26. Dice el Señor, está hablando ahí el Señor Jesucristo: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿Sí se entiende, hermano, lo que está diciendo Jesús? Judas, Judas Tadeo, no el Iscariote, hasta te lo aclara ahí. No el Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre le dijo: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Esa pregunta, hermano, tiene una relevancia tremenda para todos nosotros. Tremenda, porque mira lo que le está diciendo aquí Judas, por lo que dijo Jesús. Te lo voy a volver a leer. Los que aceptan mis mandamientos y obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo me voy a dar a conocer a cierto tipo de seres humanos. Entonces, en ese momento, Judas Tadeo lo está escuchando y en una observación le dice: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros? O sea, a los cristianos, ¿por qué nada más a nosotros y no al mundo en general? ¿Saben por qué le está preguntando esto? ¿Sí lo alcanzan a ver o no? Porque el judío promedio, todos creían que el Mesías venía como un político y como un guerrero, un Mesías político gobernante. Todos pensaban en el Mesías cuando vieron las profecías, cuando estudiaron los profetas y el Antiguo Testamento. Dijeron: el Mesías va a venir como un político gobernante de grandes triunfos terrenales para convencimiento de todo el mundo. Así como el César en ese momento estaba dominando a todo el mundo, ellos pensaban, toda la nación, incluyendo a Judas el Tadeo, que el Señor venía
como ese rey fuerte y poderoso, a caballo y con una espada y con un ejército iba a levantar y iba a derrocar a todos. ¿Sí se entiende ahora? Ellos pensaban eso. Una falsa interpretación de la revelación de Dios que tenían aquellos. Bueno, es más, que aún tienen, hermano. Ellos están esperando todavía el Mesías. ¿Y sabes dónde se van a dar la gran errada de nuevo? ¿A quién están esperando los judíos? Al Mesías, ¿verdad? Todavía. ¿Quién se va a aparecer en el futuro? El hombre de pecado. ¿Y qué va a traer el hombre de pecado? Prosperidad, 3 años y medio donde nadie del mundo va a padecer hambre. ¿Y qué va a decir el judío? Ese es. Y es el hijo de Satanás. Por eso, hermano, nosotros debemos entender la revelación de Dios como Él la está manifestando. Porque, fíjate, le dice, Señor, Jesús contestó, ve lo que dice el 23, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, ¿qué dice? No me obedece. Ahora aquí hay algo bien importante. Para que yo pueda obedecer, a Dios, yo se las voy a preguntar. ¿Primero obedezco y luego amo? ¿O primero amo y luego obedezco? ¿Cómo sería en base a lo que está diciendo aquí Jesús? Porque Jesús contestaba, hermano, y no te la barajeaba así despacito, no, Jesús contestaba para que tú pensaras como ahorita. Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Y Jesús le contesta, todos los que me aman harán lo que yo diga. El mundo en general no lo va a amar. ¿No él dijo, yo he vencido al mundo? ¿No? ¿Quién es el mundo? Filosofías, religiones, música, cultura, todos ellos, muchos creen en Jesús, pero no lo aman. No lo aman. Y por lo tanto no lo van a obedecer. Iglesias cristianas completas creen en Jesús, levantan un culto, hacen una liturgia y no lo aman porque no obedecen a Jesús. Por eso Jesús les está contestando, todos los que me aman harán lo que yo diga. Entonces, mi obediencia, o sea, en el mundo muchas veces te dicen, fíjate cómo te dicen, a ver si te acuerdas. Por ahí, si a alguien se lo dijeron, termina, haz como que crees. ¿Te acuerdas, Quique? Y terminarás creyendo. Muchos te dicen, empieza a ser gentil con la gente, haz como que los amas, ¿no? Y a ver si Dios te hace el milagro de que algún día se te quite ese rencor que traes en el corazón. No funciona. No funciona. Porque el Señor dice, los que me aman harán lo que yo les diga. Entonces, ¿qué va primero? ¿La obediencia o el amor? Claro. Para que yo pueda obedecer a Dios y para que yo pueda entrar en el reino de los cielos, para que mi vida cambie, por eso tengo que amar primero al Señor. ¿Sí? Para que un hombre como yo haya dejado de ser adúltero, no fue por amor a mi esposa, ni por amor a mis hijos, ni por amor no, fue por amor a Dios. ¿Sí se entiende? Porque una vez que yo amo al Señor, entonces yo obedezco lo que el Señor me está diciendo. Porque sus mandamientos, sus preceptos y todo lo que me diga, no va a ser una carga para mí. Va a ser un placer hacerlo. No es un yugo pesado. Una vez un niño cargó a su hermano en la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, un vietnamita chiquito lo cargó. Estaba chiquito el niño, así, no más chiquito que Sophie, debe tener como
como Samantha, 2 años, ¿no? 1 año, 2 años. Y el niño estaba más grande, ya tenía como unos 10. Y durante un periodo se lo echó en el hombro y lo cargó un buen tramo, ¿no? Y lo sostuvo. Y cuando llegó un soldado le preguntó, oye, ¿no te pesó el niño? Dice, no, él es mi hermano. Yo lo amo. Por eso no me pesó, porque lo amo. ¿Sí se entiende, hermano? Fíjate lo que dice aquí. Jesús responde y amplía la idea para dejar muy claro el orden espiritual de dichas palabras, de lo que dice aquí. Todos los que me aman harán lo que yo diga. Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. ¿Hasta dónde te dije? Hasta el 23, ¿verdad? 26. El que no me ama, no me obedece. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías, lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Ahora, Jesús responde y amplía la idea para dejar muy claro el orden espiritual de estas dichas palabras. El amor, fíjate bien, es una frase que viene de un teólogo, pero a mí me pareció maravilloso, por eso se los comparto. El amor es la raíz de lo que brota, el amor es la raíz de lo que brota el fruto donde es la obediencia. O sea, el amor es la raíz. Miren, ahí, ¿dónde está el arbolito? Aquí abajo. ¿Ya vieron la raíz que tiene? Hasta se sale, ¿no? Y ahí está la raíz. Esa raíz, dice, esa raíz es el amor de ese árbol. Esa es la raíz. Y de ahí brota el fruto. ¿Ese qué es, perejil? Ese es un perejil. Es un árbol de esos enanitos que les llaman bonsáis. Brota el perejil. Ese es el fruto. ¿Sí? Brota el fruto de la obediencia. Y véanlo cómo está frondoso. O sea, pero la raíz es el amor. La raíz es la fuerte. Y de ahí brota el fruto, que es la obediencia. No se debe amar por obediencia, sino que se obedece por amor. Ahí está la clave, hermanos. Si tú vas a evangelizar a alguien, si tú vas a amar a alguien, o sea, por eso el Señor le dijo a la mujer, sométete a tu marido por amor a mí, porque yo te lo mando. Porque si fuera por el liderazgo del marido, pues no. Porque a veces el liderazgo de nosotros deja mucho que desear. O sea, la mujer va a ser mi ayuda idónea, se va a someter a mí porque se lo está mandando el Señor. Y si esa mujer ama a Cristo, lo va a hacer con gozo y alegría. Si no, va a estar chillando toda la noche. ¿Ya se entendió? O toda la vida. Entonces, por esa situación, nosotros, los cristianos, cuando vamos a evangelizar, a predicar el evangelio, cuando tú vas a darle consejo a alguien, los ojos, hermano, puestos en Jesús, porque Él es la fuente del amor. Él es. Por eso dice, regocijaos y alegraos, aunque te persigan. Entonces ya se entendió como este hombre que pregunta, Judas Tadeo, no, si esto supieran los que pasan con sus monigotes de yeso, grandotes para que los bendiga un sacerdote, si ellos supieron la relevancia de lo que le contestó Jesús a este apóstol, yo creo lo avientan allí, lo hacen añicos al monigote de yeso. Ve la importancia que tiene para nosotros esas palabras, hermano. La importancia que tiene, porque se lo preguntó este apóstol, volvemos ahí, Judas, no el Iscariote, Señor, ¿por qué no te darás a conocer? ¿Por qué te darás solo a conocer a nosotros y no al mundo en general? Porque cuando recibimos la revelación de Dios nosotros, lo vamos a amar al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas.
Y entonces, y solo entonces, podremos vivir en paz. Ok. Ahora vamos a ver a Simón, el cananista, o el celote. Guardamos a Judas para el final. Cananista quiere decir celoso o ferviente. Celote, un partido radical de liberación por las armas. Un guerrillero, hermano. Un simple y llano guerrillero. Eran guerreros que hacían apariciones espontáneas tratando de atacar y matar por sorpresa los destacamentos romanos. Por eso eran los celotas. Para luego vivir escondidos en colinas, montañas. Algunos historiadores les llamaron sicarios. Este era Simón, un asesino a sueldo, un sicario, una persona que peleaba en contra de Roma, que también, dicho sea de paso, cuando tú vayas observando todas las características de los apóstoles, todos tenían esta idea de Jesús. Es un hombre que viene a salvarnos del yugo romano. Y este era uno de los más centrados ahí. Un hombre audaz, intenso y hasta violento este era hombre. Pero también permaneció muy anónimo en las escrituras, hermano. No se habla de él. Mas sin embargo, él también va a estar en los 12 tronos. Ahora vamos con Judas, el que le entregó. Mira, yo quiero que estés muy consciente de algo. A Judas siempre se le ha llamado, cuando se habla de traición, cuando se habla de traición, se menciona a Judas, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí, verdad? ¿Sí? Mas sin embargo, él no fue el único que lo traicionó. Lo traicionaron los 11 restantes. Los 11 restantes lo traicionaron y los 11 restantes lo negaron. Porque cuando se habla de negación, Pedro. Pero no, la palabra dice que todos lo traicionaron y todos lo negaron, pero no todos lo entregaron. Entonces la palabra correcta para Judas, lo traicionó y lo entregó. Esa es la palabra correcta para este hombre, ¿sí? Él fue el que lo entregó. No hay evidencia de su llamado en la Biblia, así como cuando le dijo a Mateo, sígueme, así como cuando a Pedro también le dijo, sígueme. A Natanael cuando lo vio le dijo, te vi debajo de la higuera, sígueme. No hay evidencia en la Biblia. Si tú revisas los 4 evangelios, no hay una evidencia de cómo le llamó, cómo le habló a Judas. No se sabe cómo Jesús, el Señor, le hizo el llamado. A lo mismo que los demás, creía que Jesús era un poderoso líder político religioso, igual que toda la nación. Mas, sin embargo, la naturaleza divina de Jesús sabe y sabrá quién no va a creer en él. En esta sala, hermano, él sabe quién cree en él y quién no cree en él. Así es. En el mundo, él sabe quién va a creer en él y quién no va a creer en él. Eso lo sabía Jesús, lo sabrá siempre Jesús. Cuando él ve un conglomerado que están en su nombre reunidos, así haya 2 millones de gente, ahí sabe quién realmente cree en él y quién no cree en él. Vean lo que dice Juan 6. Vámonos a Juan 6. Juan capítulo 6. En el versículo 64. Juan 6, 64. Si ya estás ahí, cito. Juan 6, 64. Pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y quién también lo traicionaría. ¿Ya se entendió? Esa es palabra directa del Señor Jesucristo. Él sabe perfectamente.
Ok, entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue, a menos que el Padre lo lleve, al menos que Jehová de los ejércitos le diga a ese ser humano, yo te mando a Cristo. Por eso, por esa razón, o sea, nadie busca a Dios, porque el Padre los manda a Él, nos manda a Él. Por eso lo dice muy claro, ¿verdad? En el 64 y luego dice en 65, entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. 66, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. O sea, cuando las palabras de verdad son tan contundentes que el alma no las puede retener, lo abandonan, hermano. Se van. Y mira, muchos se van físicamente, pero otros se van espiritualmente. Pueden estar aquí, pero no obedecen. No hacen lo que Jesús dice. Vienen como costumbre, como por hábito, como porque no hay de otra, o porque ya se habituaron a estar cada domingo, a venir a la iglesia. Pero una vez que salen de aquí, hacen lo mismo que cualquier falsa religión. Se olvidan de las palabras de Jesús. No tocan la Biblia en toda la semana. No oran con fervor. No estudian la palabra. Por eso dice, a partir de ese momento que Jesús les dijo, yo sé quién cree en mí, quién no. Y de verdad les dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Nadie. Nadie puede venir a mí. Ok. 67. Entonces Jesús mirando a los 12 les preguntó. Es que en ese momento la situación era muy fuerte. Miren, están diciendo estas palabras y todos agarran y se dan la vuelta y se van. ¿No? Muchos se fueron para no regresar. Y entonces voltea a Jesús y ve a los dos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? O sea, Jesús no retiene a nadie a la fuerza. Jesús no está en oferta, hermanos. Jesús les dice, ¿ustedes también se quieren marchar? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Ya sabes eso, hermano? Porque Jesús a cada rato nos va a confrontar con el pecado, nos va a hablar del infierno, nos va a hablar del egoísmo, nos va a hablar de todos los pecados para que nosotros constantemente estemos en crecimiento. No nos va a endulzar el oído, no nos va a decir, ay, qué bonito niño, ven, yo te quiero. No han oído las alabanzas esas antropocéntricas centradas en el hombre, en donde se cantan bonito y hasta se enternece la gente, llora, se hinca, pura emocionalidad. Pero un himno, un salmo, si no tuviera, como hace rato que se fue la luz, o sea, qué bueno que se hubiera ido cuando estábamos cantando, porque qué precioso se oye que la congregación cante, aún sin sonido, aún sin piano, aún sin arpa, aún sin guitarra, pero que la congregación le esté cantando al Señor. Y en un estado de adoración, porque Él está aquí, hermano. Está su gracia. Estamos de una manera tan solemne aquí con Él. Pero entonces le dice Pedro, ¿no? Nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿A dónde decían? Una palabra que decía antes la gente de antes, ¿no? Mi mamá, mi abuela, mi tía decían, hijo, ¿a dónde vas que más valgas? No sé si se acuerdan de ese refrán. Me decían a mí, ¿a dónde vas, hijo, que más valgas? ¿No? Porque yo no sé a dónde quería yo largarme para brillar. Igual aquí Pedro, ¿no? Yo los elegí a ustedes, dice yo. Entonces dijo, yo los elegí a ustedes 12, yo los elegí, ustedes no me eligieron. Nunca han oído esa situación de que hasta que Dios, Él no se metió conmigo, Él es un caballero y me aceptó. No, Él eligió. Pero hay uno de ustedes que es, ¿qué dice ahí? Un diablo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Cuando le dice Jesús que es un diablo, ¿a qué se refiere? Porque no era un demonio, era un ser humano,
pero le está dando una aplicación el Señor ahí. ¿A qué se refería? ¿Mande? No, sabemos que cuando él sale de la Santa Cena, el demonio lo posee. O sea, él ya iba endemoniado cuando salió de ahí, pero en ese momento no. Pero dice que es un diablo porque los que no obedecen a Jesús, los que no nacen de nuevo, Jesús dice que son hijos del diablo, porque hacen la voluntad de su padre, el diablo. Entonces, de esa manera, dice aquí, hay una predicación del rey David, hay una predicción, perdón, del rey David que avala nuestro Señor Jesucristo y que habla de la traición de Judas. Lo habla 1000 años antes. Vean lo que dice el Salmo 41:9. Y él lo avala. Salmos 41:9. ¿Ya estás ahí? Dice, hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Cuando tú lees este salmo, dices en otro contexto, en otra versión dice, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, al que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. ¿Sí? O sea, es un amigo que traiciona ahí. Y es para el rey David. ¿Estamos de acuerdo? Esto es para el rey David. Pero vean lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 13:18. Juan 13:18. Juan 13:18. Dice, no les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Y ahora fíjense cómo dice la otra versión. Es el 18. No hablo de vosotros, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura, el que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Os lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo que el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahí está el Señor Jesucristo hablando lo que dijo el rey David con respecto a la traición. El Señor ha predeterminado la traición de Judas, mas sin embargo, Él fue responsable por la decisión tomada. Fíjense que aquí, hermanos, vamos a entrar en un terreno muy difícil teológicamente, porque la doctrina es muy clara. Muchos piensan que si Judas se hubiese arrepentido, no lo hubiese traicionado. ¿Ustedes qué piensan? Si Judas se hubiese arrepentido, no lo hubiese traicionado. Porque dice, el Señor ha predeterminado la traición de Judas. ¿Estamos de acuerdo o no? Mas sin embargo, él fue responsable de la decisión tomada. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Ahí está el chat. ¿Por qué? Porque Dios no es autor de pecado. Dios a ti no te va a mandar a pecar. ¿Ya me entendiste? Pero en su soberanía estaba predeterminado Judas para que lo traicionara. ¿Por qué no se arrepintió Judas? Por la misma situación que nosotros somos salvos, hermano. No lo hemos predicado y no lo entendamos muy bien, de que nosotros cómo somos salvos, a través del nuevo nacimiento, ¿sí o no? Una vez que tú naces de nuevo, viene la conversión. Dios te capacita con arrepentimiento para que cambies de juicio y actitud
y te da la fe para que creas en Cristo. ¿Sí o no? Si esto no sucede en el nuevo nacimiento, tú no estás capacitado para arrepentirte. Y entonces no vas a tener con qué, no vas a tener la posibilidad de cómo arrepentirte. Judas no tenía la posibilidad de arrepentimiento. Esta era una soberanía de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Judas no nació de nuevo. ¿Ya se entendió? Ninguno sospechó de la traición para entregarlo a sus enemigos. Ninguno de los apóstoles, hermano, sospechó. Nadie se dio cuenta. Estaban en la Santa Cena y Jesús anuncia: uno de ustedes me va a entregar. ¿Y qué dijeron los demás? ¿Quién se acuerda? Se voltearon a ver los unos a los otros. ¿Quién será? ¿Acaso seré yo? Todos no sabían de Judas. ¿Por qué no sabían que Judas? Porque Judas Iscariote demostró ser un extraordinario hipócrita. Extraordinario. ¿Qué es un hipócrita? Digo, yo me sé bien ese papel, o sea, yo anduve ahí. No, hombre. O sea, el maestro ¿cómo le decían? De la mentira y el engaño. Camaleón, me decían, me camuflajeaba re bien. O sea, ni se daban cuenta por dónde llegaba el trancazo. Así era Judas. Así fue Judas. Nadie se dio cuenta. Es más, le confiaron tanto en él, los otros apóstoles, que le dieron como servicio. La tesorería. Él tenía la tesorería. ¿Y qué hacía Judas? Hurtaba de la tesorería. Hurtaba el dinero. Una ocasión dice aquí cómo se levantó una mujer y ungió a Jesús con un perfume muy caro. Y Judas se levantó y dijo, queriendo hacer alarde de protagonismo. Por eso, hermano, por eso nosotros debemos ir en contra de todo eso. El alarde de protagonismo es yo primero, y mi punto de vista, y lo que yo digo, y lo que yo hago y digo. Es lo que cuenta. Alarde de protagonismo. Judas se levantó y dijo, ¿por qué no se dio ese dinero a los pobres? No se vendió el perfume y se dio el dinero a los pobres. No lo dijo porque realmente le interesaran los pobres, sino porque hurtaba de la bolsa, dice la palabra. Hurtaba de la bolsa. Juan el apóstol lo determina como ladrón. Lo determina como ladrón. Vean lo que dice Juan 12. Él, al ser un extraordinario hipócrita, Juan, ¿qué les dije? 12, del 4 al 6. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año, fíjate nomás. Con razón, con razón le brillaron los ojitos cuando vio que lo estaba desperdiciando en el Señor, ¿no? Para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. Nosotros hemos dicho, hermano, que era un extraordinario hipócrita, ¿no? Se dieron cuenta, le dieron hasta la tesorería, ¿ok? ¿Cómo es que Juan escribe esto? Porque Juan lo escribe bajo la unción del Espíritu Santo años después. Años después el Espíritu Santo se lo revela. Por eso es que lo escribe aquí. Entonces, de esa manera dice que su progresiva frustración y rechazo a Jesús de Judas, porque no lo amó, hermano. Y constantemente hubo una progresiva frustración de él. Él llegó igual que todos. Pensando que era el libertador político gobernante, que los iba a empoderar, que les iba a dar así como... ¿Recuerdan qué dijo la mamá Salomé cuando le dijo de los Zebedeo?
ahora que estés en tu reino, pon este a la derecha y este a la izquierda. Todos llegaron con el mismo pensamiento, Judas también, pero a través de ver cómo Jesús hablaba más de humildad, hablaba más de pobreza, hablaba más de estar afligido, hablaba más de vas a morir a espada, hablaba más de todas esas situaciones, él se fue frustrando y lo fue rechazando sistemáticamente por años. Porque él pensaba en poder, prestigio, dinero, fama, fortuna, o sea, todos pensaban en eso, pero el corazón de los demás apóstoles fue creciendo a través del dolor, y se fueron dando cuenta que el reino realmente no era de este mundo, que el reino es de Dios, que lo mejor no es aquí, lo mejor está allá, que aquí se viene a trabajar, que aquí se viene a padecer, que aquí se viene a dejar, no sé si los ojos, las manos, el cansancio, o sea, todo. Que no le robes a la oveja, que no te hagas rico, o sea, aquí, ahora. Porque nuestro capitán en jefe no tuvo dónde descansar su cabeza. No lo tuvo. No tuvo casa propia. Nunca tuvo una propiedad propia. El barco era prestado, la tumba fue prestada. O sea, y si tú sigues a ese líder, pues tienes que ser como ese líder. Y entonces por esa situación Judas se fue frustrando cada día más. Así pasa con algunos cristianos. Cada que pasan los días y ven que no obtienen lo que ellos pensaban, porque muchos vienen buscando que se restablezca el matrimonio, que se sane de la enfermedad, que haya dinero, que si no han tenido hijos tengan hijos, que no sé cuántas demandas trae uno en la cabeza. Yo fui uno de esos, que llegué a Cristo para ver si se me quitaba lo borracho, ¿no? Pero no llegué para tener una relación con Él, y a través de la predicación Él fue doblando mi corazón, y sí me quitó lo borracho. Y sí me lo quitó, pero me fue enseñando. Judas no renunció. Judas cada día veía cómo no se cumplían sus expectativas con respecto a Jesús, y cada día se iba frustrando, ¿Recuerdan la entrada triunfal? El famoso Domingo de Ramos, hombre. Cómo entró Jesús y dijo Judas y todos los demás, este es el momento en donde realmente va a brillar Jesús. Pasó el día y cuando regresó más frustrado que nada. Eso cuando fue el domingo, ¿recuerdan? No lo amó. ¿Saben qué hizo Judas? Lo usó. Muchas veces así somos como cristianos. Queremos usar al Señor, ¿no? Que sea la Cruz Roja, que sea el que me traiga dinero, que me traiga prosperidad, que me cure esto, que él solucione aquello. O sea, queremos usarlo, no queremos amarlo. Y a sus hermanos, Judas los robó. Judas hace un trato para entregarlo, hermano. Judas hace un trato. Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26. En el versículo 14. Versículo 14. Y cito: entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Hizo un trato. 30 monedas de plata era lo que valía su Señor. 30 miserables monedas de plata. A veces, hermano, tienes que revisar tu vida, porque la codicia es un pecado bien fuerte. Para él fueron 30 piezas de plata. ¿Por cuánto entregarías tú a Jesús? ¿Por
Porque a veces ahí está la necesidad y te ponen en una miseria y tú dices, no, yo tengo que obedecer, pero dices, no, después me arrepiento y ¡pum! ¿Por cuánto has entregado a Jesús, hermano? Porque por miserables 30 piezas, este hombre lo entregó. Este hombre no se arrepintió. Este hombre tuvo culpa y remordimiento. Ese es el gran ejemplo cuando tú observas cómo aquí está el arrepentimiento y acá está el remordimiento. El remordimiento lo llevó a la muerte. El sentimiento de culpa lo llevó a la muerte a Judas. No cambió. Arrepentimiento es cambio de juicios y actitudes, cambio de vida. Porque si tú sigues utilizando la misma miserable vida que siempre se ha utilizado, no hay arrepentimiento. Estarás afligido, con remordimientos, con culpa, pero no habrá cambiado la vida. Pedro y los demás se arrepintieron. Cambiaron de vida, hicieron lo mismo que Judas, lo traicionaron, pero no lo entregaron. Pero este sí. Este es un pensamiento también de un teólogo que dice, ningún ser humano podría parecerse más al diablo que un apóstol falso. Él era un apóstol falso, ¿sí o no? Él era un apóstol falso y además pervertido. Por eso todo falso maestro que resiste el nombre de Cristo es digno de desprecio, hermano. Es digno de desprecio. Porque este hombre es la representatividad de todo falso maestro que existe ahora, de todo apóstol falso, de toda gente que se levanta en un púlpito para traicionar a Jesús con malas enseñanzas, con doctrina de prosperidad, con decrétalo, con recíbelo, todo eso. O sea, es lo que son ahora. No han entendido lo que Judas hizo. Él murió por sentimientos de culpa y remordimiento. ¿Saben qué le pasó? ¿Saben qué le pasó a Judas? Muchos dicen que murió ahorcado. En realidad no. Él se ahorcó, se reventó la rama y se fue para abajo y se le partió la cabeza. Como naranja, así como coco. Así murió. Si ustedes observan bien los evangelios, a ese campo le llaman campo de sangre, a Celdama, porque inclusive regresó las monedas, ya no quisieron, los sacerdotes dijeron, no, este es un dinero que está en sangre, ¿no? Ensangrentado. Él fue y les dijo, he traicionado sangre inocente. Y cualquiera pensaría, ¿se arrepintió? No. Porque recuerdan que hay un versículo que dice que la tristeza que te lleva hacia el perdón es vida, y la tristeza que te lleva, la del mundo, que te lleva a la culpa y el remordimiento es muerte. Eso fue lo que le pasó a Judas. Se cuelga, se revienta la rama, se va para abajo. Probablemente dicen algunos historiadores que era una cañada honda. Fue rodando y cuando cae se parte la cabeza, se abrió en dos, así, un despeñadero. Así murió Judas. Ni siquiera la rama lo sostuvo. Vámonos. Él murió así, hermano. Ahora hay tantas cosas tan tontas que el otro día yo escuché a un predicador que decía que Jesús fue a los infiernos y lo fue a rescatar. Y lo tiene en el cielo. Jesús no fue a sacar a nadie del infierno. Jesús lo que fue a los infiernos fue a proclamar su victoria. Entonces, hermano, aquí termina. Esta es la cuarta y última parte de estos hombres extraordinarios. Yo te pido que, si tienes la oportunidad de volver a escucharlos para que veas las características. Ya sabes que esto se sube a la página de la iglesia por medio de YouTube, para que veas todas las características de los hombres que escogió Jesús. No eran especiales, eran burdos, pecadores, con un egoísmo tremendo, al grado de uno que nunca dejó de ser hijo del diablo, ¿no? Y por eso,
cuando yo te pido que tú observes estas características, son las mismas características que tenemos nosotros. Y por eso Dios siempre tendrá que confrontarnos con su palabra. Siempre tendrá que ir hacia nosotros y decirnos: hijo, en esta semana hiciste esto, arrepiéntete, diario. Y de esa manera, hermano, es como la próxima semana. ¿Qué día es? El Día de las Madres. Y me decía el Señor que a través de la palabra, no me habla audiblemente, no Martita, no me habla audiblemente, no, a través de la palabra, haciendo esta palabra, que ese día se festeja en todo el mundo, parece, ¿verdad?, que el Día de las Madres. Entonces pensaba yo traerles un mariachi. No es cierto, no hacemos esas tonterías, sino que les preparara yo una predicación acerca de las mujeres que siguieron a Jesús, para que ustedes vean también las características, porque ahorita fue duro y a la cabeza sobre los varones, porque ya les decía yo hace rato, ¿no? A veces nuestro liderazgo deja mucho que desear, pero las mujeres que siguieron a Jesús estuvieron con él mucho tiempo, ¿eh? ¿Sí recuerdan quiénes eran? Las que vierte la Biblia. Su madre, la mamá de los Alfeo, estuvo María Magdalena y estuvo Salomé. Y para abrir la predicación, simplemente con María Magdalena, para sacar del error a mucha gente que María Magdalena dicen que era prostituta. No era prostituta. Siempre que la ponen en las películas, la ponen como prostituta. No era prostituta María Magdalena. Probablemente ella andaba en trabajos de ocultismo. Tampoco lo dice la Biblia, pero hay un índice donde dice que María Magdalena, Dios tuvo misericordia de ella, Cristo tuvo misericordia de ella. ¿Y saben cuántos demonios le sacó? ¿Sí sabes, Toño? 7 demonios. Estaba endemoniada la mujer. Y Dios, el Señor Jesucristo, se los expulsó. Y tenía también una personalidad así medio. Y casi por lo regular, todas eran madres. Ellas eran mamás. Entonces, probablemente después de la predicación hasta dejen de festejar el día, pero eso lo veremos el domingo, si Dios quiere y me presta vida y les presta vida a ustedes. Vamos a orar. Hermanos, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta preciosa mañana tú nos has dado la oportunidad de escuchar a través de tus 12 hombres ordinarios, a los que tú llamaste primero discípulos y después apóstoles, muchas características que nosotros tenemos hoy en día, Padre, y que caemos en los mismos errores que ellos hace 2020 años. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, y que estas predicaciones nos sirvan para que veamos tu palabra revelada y que de esa manera hagamos un esfuerzo, mi Dios, con tu Espíritu Santo como el ayudador, para poder discernir bien esa palabra y poderla practicar, Señor. Danos el denuedo, Padre, para seguir creciendo. Danos el denuedo para seguir hablando, Señor. Y que tu palabra, Señor, penetre en nuestra alma siempre, Padre, como la espada de 2 filos, cortante, hiriente, para que de esa manera, Señor, tu verdad nos libere. Líbranos, Padre, de quedar toda la vida autoengañados. Líbranos, Señor, de los falsos maestros. Y de esa manera, Padre, nosotros podamos hoy, a través de tu verdad, proclamar el Evangelio, Señor, para que aquellos que nosotros evangelicemos conozcan de ti, te amen y tengan una relación contigo. Y tú tengas la misericordia, Señor,
de llevarlos a salvación. Si tú hoy, hermano o hermana que estás aquí, o que me escucha de cualquier parte de donde estén conectados, el Señor habló a tu vida, pídele perdón. Dile que te perdone. Dile que estás dispuesto a recibir su arrepentimiento y la fe para creer en Él. Que tenga misericordia de ti para que te haga nacer de nuevo y que bajo su voluntad te capacite con esos dos dones de Él, que es el arrepentimiento y la fe, para que tú puedas el día de hoy, hermano, empezar ese proceso del dolor de crecimiento y algún día puedas estar en su presencia, como muchos de nosotros ya estamos en su presencia. Muchas gracias, Padre. Te damos honra y gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén.